Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, jueves de la primera semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo desde 16 hasta 17. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo: nadie usa un trozo de tela nueva para remendar un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, pues los odres reventarían el vino, se derramaría y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos y los dos se conservan. Palabra del Señor. Son dos parábolas muy pequeñas, la del trozo de tela nueva que no se puede utilizar para remendar un vestido viejo, y lo del vino que no se puede ponerlo en odres viejos, que Jesús cuenta en respuesta a los discípulos de Juan. Lastimosamente, ya saber el por qué, han cortado la primera parte, solamente eran unos pocos versículos que pero nos dan el contexto, la situación por la cual Jesús pronunció estas palabras. No es que aquel día Jesús se levantó pensando en la tela del vestido nuevo o en el vino nuevo. Fue que los discípulos de Juan se presentaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchos y tus discípulos no ayunan? Esta era una característica de Jesús. Sabemos perfectamente que los fariseos criticaban duro a Jesús y le habían dado como apodo Comeón y Beón. ¿Por qué? Porque mientras ellos hacían muchos ayunos, Jesús para nada. Ahora, no es que a Jesús no le gustara ayunar o al contrario le gustaba demasiado comer o beber. Evidentemente, atrás de esta práctica diferente, habían simbólica diferente, habían visiones diferentes. Lo que Jesús trata de explicar con estas dos parábolas que son diferentes cuanto a imágenes, uno habla de la tela, otro del vino, pero paralelas, iguales en el concepto, quiere decir que lo que es nuevo tiene que estar dentro una forma, dentro algo, dentro un contexto nuevo. No se puede siempre adaptar el nuevo al viejo porque somos nostálgicos, somos conservadores, no queremos cambiar nuestra costumbre. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba pasando que todos los discípulos de Juan, exactamente como los fariseos, aunque entre los grupos no se llevaban muy bien, pero estaban ligados a una forma vieja de religiosidad. Al final, aunque no se gustaban entre ellos, pero tenían en común esto, una costumbre vieja. Digamos que eran conservadores. Al contrario, con Jesús no viene simplemente la confirma de una idea tradicional en la relación con Dios. Jesús es una novedad absoluta. El Dios de Juan el Bautista y también el Dios de los fariseos era un Dios que daba miedo. Era el Dios del juicio. Era el Dios que había que comprarlo precisamente con el ayuno, con la mucha oraciones, con la penitencia. Al contrario, el Dios que Jesús ha venido a revelar es un Padre que perdona gratis. Un Padre que ama, un Padre que cura. Claro, esto no significa un Padre del cual podemos abusar. Pero esto tampoco significa que el pecado del hombre
pueda de alguna manera modificar la naturaleza de Dios, la actitud de Dios. Dios no cambia en el amor, Dios no cambia en la misericordia. Si de vez en cuando puede ser cosa buena ayunar, es para nosotros, porque es una forma de ejercicio corporal y espiritual al mismo tiempo, porque nos recuerda cómo somos uno, la persona es un ser integral, cuerpo, alma, espíritu, no somos pedacitos diferentes, distintos. El hecho de ayunar puede ayudarnos a recordar a la gente que ayuna forzadamente porque no tiene que comer. Puede ser una forma de solidaridad, una manera y una ocasión para compartir, para recordarnos que no de solo pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios, pero nunca y nunca puede ser una forma para lograr algo de Dios, para convencer a Dios a usarnos misericordia o hacernos una gracia a otro. Dios es amor puro. Y por eso, precisamente, para dar a entender a la gente que a Dios no sirve comprarlo, al contrario, sería una blasfemia, Jesús normalmente no ayunaba, solamente sabemos cuando fue en el desierto al comienzo, precisamente como opción y como práctica espiritual. Normalmente él no ayunaba y los suyos no ayunaban. Bueno, todo esto enfrentaba e impactaba mucho sobre a los demás que se quedaban ligados a formas tradicionales hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, siempre a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, se dio este enfrentamiento entre, digamos así, conservadores y progresistas. Cuidado que muchas veces lo que parecen progresistas, como el Papa Francisco, realmente no están inventando nada. Simplemente son más ligados y fieles a la palabra de Jesús. El problema es que si poco a poco a lo largo de la historia nos hemos alejado de la palabra de Jesús, de su enseñanza, y hemos tomado como costumbre otras actitudes, cuando llega el momento de regresar a la origen, que siempre es Jesús, y como el hombre tiene la memoria muy corta, cosa que, por ejemplo, siguen iguales en los últimos 50 años, nosotros que tal vez tenemos 50, 60 años, nos parecen desde siempre, sin ni siquiera pensar que antes por 1950 años en la historia de la Iglesia todo había sido diferente. Lo que se ha vuelto costumbre para nosotros en el breve espacio de tiempo nos parece eterno. Así que muchas veces pasa que volver a lo que es más original, que son las raíces, que es la base, el fundamento, parece algo revolucionario. Jesús nos enseña al contrario que vino nuevos en odres nuevos. Cuando habla de vino no se puede no pensar, por ejemplo, al vino de la Eucaristía, que es precisamente el símbolo de toda su entrega, de todo su mensaje, de toda su salvación. Bueno, no podemos vivir la fe en el Señor Jesús según la costumbre de las religiones humanas, paganas, tradicionales. Pero para dar este paso en adelante, sí, como no logramos a solas, tenemos una vez más que pedir, invocar el don del Espíritu Santo que nos ilumina a entender las cosas de Dios, la palabra de Jesús, y nos da la fuerza para cumplirla. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratando de permitir al Señor Jesús de renovarnos cada día, para hacer siempre de nuestra vida un don nuevo
a los demás, seguimos viviendo en paz.